estoy rodeado de alrededor 10 talibanes, todos armados. Nunca pensé en mi vida que iba a ser salir a patrullar con la policía talibana. Ok. Esto es enviado especial en el corazón del régimen talibán. Las montañas nevadas del invierno afgano nos dan la bienvenida a Kabul. Aterrizamos en el ahora tranquilo aeropuerto internacional de la capital. Este es el mismo lugar donde en agosto del año pasado el escenario era completamente opuesto. Fue acá mismo donde miles y miles de personas intentaban huir despavoridas ante la llegada de los talibanes al poder. Aviones despegando con afganos literalmente aferrados a sus ruedas, desesperados por huir de los nuevos gobernantes. El caos total en el último bastión militar en poder de Estados Unidos antes de abandonar el país en agosto de 2021. Fue en medio de estas estampidas que una facción del ISIS contraria a los talibanes realizó el atentado que le costó la vida a 150 personas, entre las que se contaron 13 militares norteamericanos. Hoy en este aeropuerto la situación cambió. La calma reina en este precario y antiguo terminal aéreo. Los pocos vuelos internacionales que llegan al lugar lo hacen desde países como Dubái, Turquía, Irán o Pakistán. Estas son nuestras primeras postales de un país que alberga décadas de guerra, fundamentalismo religioso e innumerables historias y mitos que intentaremos develar. Hola, soy Arsalan Rahmani y bienvenidos a Afganistán. Partimos presentándoles a Arsalan. Su presencia llama la atención. Su look occidental desentona con los tradicionales atuendos locales. Él será lo que en periodismo llamamos fixer, nuestro productor, guía, traductor y garantía de seguridad en una ciudad donde los códigos culturales son completamente diferentes a los nuestros. Arsalan, muchas gracias por recibirnos en Afganistán. Sin ti, en este lugar no somos nada. A sus 22 años estudia literatura en español, escribe poesía y fue 2 veces campeón de fitness en su país. Hoy gana dinero recibiendo a periodistas extranjeros en una impredecible Kabul. ¿No es peligroso tu trabajo? Casi más o menos, sí. Cuando estoy trabajando con ustedes ahora, no, porque estoy con ustedes. Sí. Pero cuando estoy sola, Sí. y no sé, puede ser peligroso. Las calles de la ciudad nos reciben atestadas de talibanes. Cada pocas cuadras los puntos de control se suceden. Jóvenes e inexpertos soldados fuertemente armados con viejas Kalashnikov soviéticas o fusiles M40 norteamericanos se encargan de la seguridad. Las primeras escenas son intimidantes. Absolutamente todos estos fundamentalistas religiosos están armados. Llegar a este país es un viaje en el tiempo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al momento de la llegada de los talibanes al poder, la pobreza en Afganistán alcanzaba un 72%. Sus mismas proyecciones indican que el país va rumbo a la pobreza universal, en la que prácticamente toda su población es pobre.
کل مردم غریب بیچاره کلش کراچیوان است کراچیوانی من نمیتونم چی کنم تو زندگی چی به درد میخوره پای پاچایی که نمیتونین بکنین نمیتونین بخیزن مری از مملکت 4 تا غریب بیچاره از گشنگی میکشه. Esta es una de las últimas imágenes de mujeres con el rostro descubierto en plena calle. Fueron grabadas hace algunas semanas en Kabul. Sin embargo, hoy el régimen talibán ordenó que el burka sea obligatorio para todas ellas. La medida provocó protestas ante las cada vez más estrictas prohibiciones en contra de las afganas. به حیث اشرف المخلوقات زندگی بکنیم نه اینکه اسیر و بردهواری در کنج خانه در قفس خانوادگی بند باشیم و شوهرمان بره و لقمه نان را گدایی بکنه. ما این روز را هیچ گاهی نمیخواهیم. Entrevistar o incluso hablar con una mujer en la vía pública está completamente prohibido según la interpretación talibana del Corán. En esta oportunidad fue la misma Soraya la que se nos acercó a pesar del permanente asedio de la policía. Es la policía, dependen. Está viniendo una policía talibana ahora, está pasando por acá al lado de esta entrevista. Vamos a intentar seguir, pero bueno, se ve que ella está muy alterada. Sí, está muy alterada. ¿Por acá? Arsalan, te quería preguntar, nosotros primera vez que entrevistamos a una mujer en la vía pública. Sí. ¿Es peligroso hacerlo? Para ellos y para nosotros también está muy peligroso. Si los talibanes nos vean como así, sí, pasó un carro de policía recién. Sí, lo pasó, pero es una sorpresa que no nos quedamos. Sí, sí, no nos queda. Sí, Mauricio, nuestro camarógrafo, bajó la cámara también. Vale. ¿Qué podría haber pasado? Nos quedaron en un prison. Sí, sí, arrestados. Arrestados, sí, detenidos y los borraron los archivos. Los archivos, sí, los vídeos, las fotos, sí. Todos los borraron. Y probablemente nos golpean. Es mejor irnos rápido antes que pase algo. Sí, claro. Sí, claro. Listo, gracias Arsalan. Con sus 40 millones de habitantes en todo el país y 5 en Kabul, las calles dan cuenta del caos. En la capital no existen los semáforos, el tráfico se resuelve a bocinazos. Estamos cruzando la calle como se cruza en Afganistán, a los choros. La economía informal reina en las calles y miles de niños mendigan para sobrevivir. Mientras, fundamentalistas religiosos aplican sus leyes en nombre de Alá, siendo las mujeres las principales víctimas de los nuevos gobernantes. شنیدش اما قسمی که ما میخوایم به او اندازه شنیدنش در یعنی ما هنوز به کار نمیریم 6 ماه شده که زنان افغانستان از حق و حقوقشان محروم. Ya instalados en Afganistán nos esperan 10 días de reporteo, no sin antes cumplir con un último trámite imprescindible. Estamos entrando al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el punto de partida de nuestra cobertura. Tenemos que pedir autorización acá, que nos firmen un papel para que nos dejen grabar sin problemas y que podamos realizar nuestro trabajo tanto en las calles de Kabul como en el resto del país. Vamos a ver qué tal nos va. Esta es nuestra puerta de entrada al Emirato Islámico de Afganistán. En el Ministerio de Relaciones Exteriores nos recibe su portavoz. Por primera vez en la historia de la televisión chilena, tenemos acceso a una entrevista con un líder talibán. Hello, Mr. Barhi. Assalamu alaikum. Welcome to Kabul. Welcome to my office. Thank you very much. Nice to meet you. Very nice to meet you too. We're going to talk about Talibans. Well, more than welcome. Okay, More thank than you. welcome. Abdul no quiere dejar nada al azar, que el encuadre de su entrevista sea perfecto, que la bandera del Emirato Islámico de Afganistán luzca prolija a su derecha y que ningún otro elemento perturbe la entrevista. The situation, unfortunately, is getting better in terms of security. Kabul is returning back to a normal city, just like any city in Chile or any other country. But we've experienced 20 years of war. To reach the level of normalcy
that perhaps you have in some of the Western countries. Of course, it is going to take some time. Tras la retirada de Estados Unidos en agosto del año pasado, después de 20 años de ocupación, los talibanes volvieron al poder. Pero esta no es la primera vez que gobiernan en Afganistán. Viajamos al lugar mismo donde todo comenzó. Llegamos a Kandahar, la mismísima cuna de los talibanes en 1994, ubicada a 500 kilómetros al sur de Kabul. En esta ciudad el apoyo al régimen es más bien mayoritario. Kandahar debemos seguir viaje 2 horas más en auto. Tras haber obtenido la autorización de líderes talibanes locales, llegamos a esta humilde localidad del Afganistán profundo. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Aquel detenido en el tiempo, alejado de cualquier intento de desarrollo. Bueno, esta escena es bastante intimidante. Estoy rodeado de alrededor 10 talibanes, todos armados, incluso hay niños. En este mismo lugar, a mi espalda, está la madraza del mismísimo Mullah Mohammed Omar, el líder y fundador de los talibanes en 1994. En este lugar, el Mullah Mohammed Omar estudió el Corán. ¿Cómo se llama él? Haji Abdul Majid. Haji Abdul Majid. Haji Abdul Majid. Haji Abdul Majid. Abdul Majid. Majid. Haji. Bueno, ¿algo? ¿Majid? Abdul Majid fue amigo personal del más alto líder de los talibanes. Vive en la misma aldea donde nació y se crió el hombre del que apenas existen registros audiovisuales. Solo este video donde aparece sosteniendo el manto sagrado del mismísimo profeta Mahoma para autoproclamarse el líder del Islam. En esta precaria mezquita, el fundador de este movimiento político-religioso dio sus primeros pasos predicando el Corán. A mediados de los 90 se convirtió en una de las personas más buscadas por la CIA por sus presuntos vínculos con un prominente Osama Bin Laden. ¿El Mullah Mohammed Omar tenía alguna relación con Osama Bin Laden? د کم ځای دی د کمی طریقې دی ځوانده در دغه شاولت و با واخواته نه دی چیر سوی او په پر ما کار د خدای سوی دی ککللی لشکرګا نه دی دغه ته د پښتنو کته ولی دا په کونه پورې ورتړي. En 1993 ocurrió el primer atentado en las Torres Gemelas de Nueva York que le costó la vida a 6 personas. La agrupación terrorista Al-Qaeda se atribuyó este y otros ataques perpetrados años después contra objetivos norteamericanos. Su líder, Osama Bin Laden, el mismo que en los 80 fue financiado por la CIA para expulsar a los soviéticos de Afganistán, esta vez le declaraba la guerra a Estados Unidos. Su centro de operaciones era justamente el país en el que finalmente los talibanes llegaron al poder en 1996. En los 90, cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos y enfrentaba un escándalo de infidelidad, Osama Bin Laden era el terrorista más buscado por la Casa Blanca. Le pidieron al gobierno de Afganistán, al gobierno talibán, que por favor lo entregara a la justicia. Sin embargo, ellos pusieron como única condición que los estadounidenses reconocieran a los talibanes como un gobierno oficial. El mismísimo Mullah Mohammed Omar, luego de pensarlo muchísimo tiempo, decidió no entregar a Osama Bin Laden a la justicia. La historia ya sabemos cómo terminó.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la historia del mundo. Bin Laden, protegido en Afganistán por el gobierno talibán, le asestaría el más duro de los golpes a la superpotencia mundial. Estados Unidos creía que el mulá estaba detrás de un movimiento terrorista. چې پر سر ازاړه تاریخ کې ورسېدی کم سړی راکش بیا شریعت سړی بیا راکش کړي خبره وره یا بیا ولې هغه هم شریعتني مشتای په قرآن اعتبار لرو کې نه لرو. Tras los atentados de 2001, la ocupación norteamericana en Afganistán fue inmediata. El entonces presidente George W. Bush inició la ofensiva, decidido a dar con el responsable de los ataques a las Torres Gemelas que le costaron la vida a 3.000 personas. 10 años después, en 2011, la CIA finalmente encontró a Bin Laden en Pakistán, dándole muerte en la misma operación militar. Fueron 2 décadas de presencia estadounidense en la que se celebraron 3 elecciones presidenciales. La Casa Blanca pretendió darle cierta estabilidad institucional al país y asegurar las libertades restringidas por el fundamentalismo islámico. We are not only not terrorists, but we are victims of terrorism. Terrorism perpetrated against the people of Afghanistan by the United States, by the Western countries. We are victims of military terrorism, of intellectual terrorism, of economic terrorism. We are the victims. We are not the transgressors, not the oppressors. Termina la jornada y nos retiramos finalmente del lugar mismo donde surgió el movimiento talibán, la pequeña aldea donde nacieron las ideas que hicieron tambalear al poder norteamericano. Bueno, y si tú me tienes que dar un consejo a mí para mi vida, ¿qué me dirías a mí? او الله پاک دې دته دغه برکات ورکړي چې موږ خاورې ته راغلي دي موږ ته خدمت وکړي الله پاک دې د اسلام طرفداره کړي الله پاک دې داسې وبله مسلمان کې زړه غوښتله وپیدا هغه خو نو د په دین پورې اړه لري چې دغه د نوم شي. Abdulmajid, Manana. Seguiremos nuestra ruta por Afganistán. Conoceremos las escuelas donde los más pequeños aprenden el Corán. Seremos testigos del flagelo del opio y sus miles de adictos. Y por supuesto el principal problema que hoy mantiene en alerta a la comunidad internacional: las mujeres y las restricciones de sus derechos y libertades. Todo en un próximo capítulo de Enviado Especial, cara a cara con los talibanes. Esta es la improvisada oficina del mismísimo jefe de la policía talibana de Kabul. No entiendo nada de Chile. No sabe nada. Nothing. Nada. Sentado en el suelo del patio del cuartel general, escucha los problemas de los vecinos. Llegar hasta él fue más bien fácil. Sin previo aviso ni protocolos de prensa, simplemente sorteamos los correspondientes controles de seguridad y en pocos minutos estábamos frente a uno de los hombres más poderosos de la capital. Y estamos acá compartiendo un té con el jefe de la policía talibán en Kabul. Así que le damos las gracias. Manana, Fotechi. Un hombre de pocas palabras. Se nos abrían así las puertas de la fuerza policial a cargo de mantener la tranquilidad en las siempre convulsionadas calles afganas. Bueno, de esta forma se pide autorización acá en Afganistán. Sentados en el piso, no en una oficina, el jefe de la policía local nos recibió para darnos finalmente este permiso que indica que tenemos autorización finalmente para subirnos en un furgón de la policía y hacer un patrullaje junto a la policía talibana por las calles de Kabul. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos hace cerca de media hora en este cuartel de policía, nos vieron llegar con las cámaras y les encanta sacarse fotos. Quieren sacarse fotos con nosotros, que nosotros les saquemos fotos a ellos. Do you like it? Good. Good.
La mayoría de estos policías son jóvenes reclutados por los talibanes a cambio de comida y un lugar para dormir. Muchos de ellos apenas saben leer y escribir, pero sí disparar estas armas automáticas. This is America? De Chile, los talibanes nunca han oído hablar y en este lugar somos simplemente americanos. Es difícil comunicarse acá con los locales porque la mayoría no hablan ni una gota de inglés. Hablan pastú o farsi, que vendría a ser el persa, y gracias a nuestro traductor logramos sobrevivir acá en Kabul, si no esto sería imposible. Acompañamos a los talibanes en sus patrullajes tanto de día como de noche, pudiendo participar de los múltiples puntos de control que la policía mantiene en toda la ciudad. Esto es algo que nunca pensé en mi vida que iba a hacer, salir a patrullar con la policía talibana. Acá hay uno de ellos que prácticamente no estaba apuntando con su arma, pero según él está todo bajo control. Revisan autos buscando armas y explosivos y realizan controles de identidad para capturar a opositores que se mantienen en la clandestinidad. Fue durante una de estas grabaciones que vivimos el momento más tenso de nuestra estadía. Yo grabo algunos vídeos que no están negativos, ¿vale? ¿Vale? Todo positivo. Por la vídeo que estaba en la coche, se cae algunas cosas. Pregúntale que él me diga sí, no. Si hay algo que no le gusta, que nos diga y dejamos de grabar. El jefe del operativo nos pide que no grabemos ninguna imagen que pretenda entregar un mensaje negativo sobre el régimen. Luego nos invita a almorzar a un restaurante en el que nos avisa que registrará nuestras cámaras para determinar qué archivos conservar o borrar. Estamos acá con Omar y Akbar, que muy gentilmente nos invitaron a comer a un restaurante que queda en pleno centro de Kabul. Ellos son talibanes. Acabamos de grabar con ellos también un control militar y después de esa grabación... Más adelante les contaremos cómo finalmente terminó esta historia. اسلامي امارت دی اسلامي امارت د کوم اهداف د پاره رامنځته شوی دی د کوم اهداف د پاره خپل واکمنۍ ته دوام ورکوي چې هماغه رقم د اسلامي امارت انځور یا تصویر نړیوال ته پیسي په ډیر تعصب سره. Presionados y bloqueados económicamente por parte de la comunidad internacional, los talibanes buscan mostrar su cara más amable. Pero a medida que la presencia norteamericana queda en el pasado, el fundamentalismo religioso comienza a hacer cada vez más estricta su interpretación del Corán, siendo ellas las más perjudicadas. یعنی ما بدون از اینکه وظیفه میرفتم یگان کارهای فرنگی انجام میدادم و دوست داشتم که در آینده یک سیاستمدار بسیار خوب باشم. Shekiba, salam aleikum, how are you? A sus 27 años, Shekiba no tiene miedo de mostrar el rostro y contarnos su historia. Una acción que le podría costar la vida, pero que está dispuesta a asumir para dar a conocer el drama de las mujeres en el Emirato Islámico de Afganistán. La entrevista se lleva a cabo en las llamadas casas de seguridad, puntos de encuentro clandestinos, donde esta joven corre menos riesgos de ser detenida por la policía. بسیاری کسا برآمدن از افغانستان رفتن به خاطر ترس جانشان. بسیاری کسا هستند که نمیتونن پشت کامرا بیان حرف بزنن. ولیکن یگان وقت آدم تنگ میشه، یعنی تنگ میاره، یعنی به شما چی رقم بگویم، یعنی تلخ میشه. Samira pertenecía a la policía afgana. Con la llegada de los talibanes al poder, todas las mujeres fueron apartadas de las fuerzas de seguridad. Varias de sus amigas fueron asesinadas y ella pasó a la clandestinidad. شاید برم یک اتفاق برم بفته اما فامیلم حتی من در خانه نمی باشم. خانه هر کس میرم، ماما، کاکا، هر جای او را تلاشی کنه از او جا برای دیگه جای برو. امروز که شما به من زنگ زدید مسیح جای را جای من تکان دادید.
Nos reunimos con ella en la misma casa de seguridad anterior, lejos de miradas indiscretas. Hoy Samira desea partir del país, al igual que miles de afganos que, sin embargo, no tienen acceso a un pasaporte bajo la nueva administración talibana. او را گرفتن از پیش ما پاره کردن در وزارت خارجه خود ما رفتیم او را بگیرم که بخیدم برم پاکستان وضعیت امنیتم خوب نبود او را گرفتن از پیش ما پاریش کردن گشت خانه تحصیلی که برام خود ما داده بودن نه نمیتونیم بگیریم اما بایومتریک کنیم نام ما برایم میبرند ما چند تا دوستای ما بردن عکسایشان از حدود 15 نفر از دوستایم شهید شد. Con el correr de los meses desde su llegada al poder, los talibanes han endurecido las restricciones en contra de las mujeres. Las más pequeñas no pueden asistir a las escuelas. Las adultas no tienen acceso al trabajo y hace pocos días las autoridades hicieron obligatorio el uso del burka. Las afganas deben salir a la calle con su rostro totalmente cubierto. Si son vistas por la policía sin el velo islámico tendrán 3 advertencias. La primera contempla hablar con el padre, hermano o esposo. La segunda, detener durante 3 días a un miembro varón de la familia. Y si finalmente la mujer insiste en no usar el burka, tanto ella como un miembro masculino de la familia serán encarcelados y llevados ante un tribunal. People of Chile and the Latin America basically, the women show off their beauty. It's part of their culture. They show their beauty. And it's not something to be frowned upon. But the point here is understanding one another. We are a conservative society. Our women cover themselves and showing their beauty is frowned upon. We're different, you're different. We have to coexist as humanity. At the end of the day, I'm a human being, you're a human being. Do you think we have a wrong idea about the women's rights here in Afghanistan? Do I think you have a wrong idea? I don't think you have a wrong idea. I think because you see rights differently. That's why you think we're wrong. But for us, we are right. Son muy escasas las mujeres que vemos deambulando por las calles afganas. Las pocas que cruzamos suelen escapar de nuestra presencia cuando nos ven cámara en mano. Y hablar con una desconocida en la calle está completamente prohibido. Solo Soraya se nos acercó de imprevisto para dar a conocer su desgarrador testimonio. کس دل کس خبر نیست که کراچیوان چند کار میکنه ما بچه کلانم ندارم که کار کنم شوهرم کاریگر نیست خیلی خودم هم کار نکنم من چی کنم Soraya nos cuenta el drama que afecta a su marido y al de cientos de miles de afganos, la adicción al opio y la heroína, droga extraída de la adormidera, planta cosechada ampliamente en Afganistán. En las calles de Kabul es fácil encontrar escenas como estas. La imagen al costado de esta feria es realmente conmovedora. Debajo de un puente se juntan los adictos a la heroína a consumir todos los días. Muchos de ellos, nos comentan, eran jóvenes profesionales durante la administración de los norteamericanos. Con la llegada de los talibanes, ellos perdieron sus trabajos y se juntan todos los días a consumir drogas debajo de este lugar. اون زمان که بود خوب بود کار نداشت ها می آمدن اون ما اینجا می آمدیم نیشه خودم میکردیم میرفتیم سینی کار دیگه حالا که میایم دیگه در 100 ترس و لرز هستیم که بیای آمد اینجا ما را زد همون چیزی که داریم مثال ایره مایده میکنه همون دو بعد La ideología de los talibanes plantea que cualquier droga está completamente prohibida. Sin embargo, en los 90 e incluso en la actualidad, como pueden ver, los mismos talibanes saben que dependen en gran parte de la producción y la comercialización de productos como el opio para poder subsistir. Este mercado llegó a significar un 7% de la economía del país. Aún hoy existen algunas plantaciones, a pesar de la prohibición total decretada por los talibanes. Inmersos en un régimen autoritario sin la posibilidad de elegir a sus gobernantes ni discutir las leyes que los rigen,
Los afganos saben que lo que hoy determina su destino es la interpretación talibana del Corán. A muy temprana edad, la vida de los más pequeños comienza en lugares como estos. En nuestro recorrido por Kandahar llegamos a una de las tantas mezquitas. Acá funciona una madrasa, escuelas donde los más pequeños aprenden y estudian el Corán. Hola, Chile. Hola, Chile. الغيبة أشد من الزنا ژباړه غیبت کول تجینه ډېره ګناه شي. اول آیات راته الحمدلله الله پاک و قرآن شریف کې فرمایلی چې موږ د چا بندګان د الله. En Afganistán las posibilidades de esparcimiento son escasas, como este poco concurrido parque de diversiones al que acuden hombres en su gran mayoría. Buenas noches, televisión. Buenas noches, televisión. Buenas noches, televisión. Hello, buenas noches, televisión. Yes, thank you. We will say in English. Good. Taliban, they are good people. So good people. Yeah, their situation is good with people. So the best thing about Taliban is the security. That we are secure now. You only have like men friends. Yes. Not girlfriends. Not yet. No. Why not? So it's based on the situation. Okay. So as we are Muslim, so it is not good to have a girlfriend. Do you know something about my country, Chile? Chile, no. To be honest, it's my first time hearing the name of your country. I have heard about this. Yes. Players like Alexis Sanchez. Alexis Sanchez? Yes, He's Alexis. from Chile. Yes, he is the best footballer. He used to play in Barcelona. Arturo Vidal? Oh, of course, yes. He has a great hairstyle. Oh, He is famous for his hairstyle. That is why He's from Chile? Yes, of course. Now he plays for Inter. Who is your favorite player in football? Be honest. Favorite player? Yes, between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. No. Gary Medel. Gary Medel, who is? Gary Medel, who is? Vamos a probar a jugar al cricket. Los líderes talibanes nos aseguran que el deporte sí está permitido, sin embargo las libertades escasean a la hora de, por ejemplo, escuchar música. Esto es lo que se puede escuchar en la radio, cantos religiosos de los talibanes. Ah, sí. ¿Qué dice esta canción? Dicen que felicitaciones por el exilio de la misión, o los campeones, o el grupo del Fatah, que es un grupo más fuerte de los talibanes. Es como especial de regresar al gobierno, para ganar el gobierno, sí. Y ustedes son más valientes o valientes soldados. In Islam and in our country, music unfortunately is not allowed. Do you like music? Every human being likes music, but me being a Muslim, I detest from listening to music because my religion does not allow me to listen to it. Music is something that is natural to any human being. Just as everyone likes women, just as everyone likes food, Islam as a divine religion to reform a human being. Ya hacia el final de nuestra estadía, Arsalan, nuestro guía, traductor y productor local, nos trae a un exclusivo restaurante para comer carne. Fue la única experiencia más cercana a nuestros códigos culturales. Acá la gente viene, entre amigos, se divierten, conversan, no hay mujeres, eso sí, pero por ejemplo podemos escuchar que la música que suena es de Enrique Iglesias, un restaurante completamente occidental en el corazón de Kabul. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estuvo la carne? Buena, súper buena. Mira, extrañaba un pedazo de carne. Hasta reggaetón nos tienen en Kabul. Es de DJ Balvin, ¿no? Yes. DJ Balvin y Prince.
J Balvin, yeah. Mi gente. Bien. Arsalan, ¿y los talibanes no se enojan si escuchan reggaetón? Pues es una restaurante privada y los talibanes no vienen aquí y estamos seguros que no pasará nada. No pasa nada. Porque así como escuchamos música. Bien. Disfrutamos. Volvemos a nuestro tenso almuerzo con los talibanes. Nerviosos, pedimos ir al baño para poder eliminar algunas imágenes comprometedoras. Al terminar de comer, finalmente revisaron lo que habíamos grabado y nos sugirieron borrar algunos de los videos. Llegamos así al final de nuestros días en Afganistán, una experiencia que difícilmente olvidaremos en un país donde prácticamente todos los códigos culturales y religiosos son opuestos a los nuestros. Hoy el pueblo afgano vive bajo un régimen dictatorial con una total presencia armada en las calles. No se perciben señales de una oposición articulada que pueda desestabilizar al poder de turno. Y solo los atentados protagonizados por una facción del ISIS contraria a los talibanes altera esta nueva normalidad. Todas postales que ya comienzan a dejar en el pasado 20 años de presencia norteamericana.